Le damos la bienvenida a nuestro curso aquí PS 460. Estamos hablando sobre la oración. Este es el curso PS 460 sobre la oración. Y lo que estamos haciendo aquí es estudiando el trasfondo, los fundamentos de la oración a través de lo que dice las Escrituras. Y note bien aquí, porque esto es lo que nos dirige a nosotros aquí. Los santos del Antiguo Testamento nos recuerdan que necesitamos saber muy poco sobre la oración para poder orar. No hablaron mucho sobre la idea de la mitología, la metodología o la técnica de la oración, simplemente oraron. Simplemente se comunicaban con su Padre Celestial, ¿no? En quien confiaban y reverenciaban. Es igual hoy día. Aquí está la clave. La única diferencia era que ellos conocían la palabra de Dios en ese entonces. Hoy es el problema más grande que nosotros tenemos que enfrentar hoy día. ¿Y qué es? Es el analfabetismo, ¿no? El analfabetismo, ¿no? Analfabetismo bíblico es el sello distintivo de una vida de oración mediocre hoy día. Y como resultado, las oraciones ignorantes y depredadoras se han normalizado. Este es el problema que tú y yo tenemos que enfrentar hoy día. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 1, por favor, y vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor. Y lo que estamos haciendo es estudiando el trasfondo, la palabra de Dios. Mira, si tú no entiendes la palabra de Dios, no invierte tiempo en la palabra, sus oraciones van a ser canal, van a ser cultural, van a ser política, van a ser oraciones egocéntricas. Y la razón es porque no estás viviendo los preceptos de la palabra, no estás viviendo la Biblia. Y cuando uno vive la Biblia es más fácil orar, es más fácil interceder, más fácil hablar con su Padre Celestial. Y en este salmo que vamos a tratar aquí, en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6, ¿no? Habla de dos formas de vida contrastadas, ¿no? Y que esto es lo que tú tienes que ver. Hay dos formas de vida contrastadas aquí en este salmo, y hay aquí donde hallamos las claves de entender cómo vivir una vida bíblica antes de llegar a pedir y orar y interceder. Note bien, aquí hay un contraste entre el justo y los impíos, entre el justo y los impíos. Salmo capítulo 1 del versículo 1 al 6, y yo estoy leyendo de la Biblia de América y note bien lo que dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol firmemente plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Ni así los impíos, que son como paja que se lleva en el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, más el camino de los impíos perecerá. Ahora, a ver, aquí está hablando de un hombre bendito. Mira lo que dice el versículo: cuán bienaventurado es el hombre. Aquí habla de un hombre bendito. Ahora, en el Salmo 1 básicamente es una introducción perfecta al libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque su tema es la bienaventuranza de aquellos que viven vidas justas y el vacío y la miseria de aquellos que son impíos. Se trata de dos clases de personas: los justos, piadosos, si lo quiere decir así, y los irreligiosos, ¿no? Los impíos. El Salmo es un sorprendente estudio de contrastes. Ahora, note que en la descripción del bienaventurado, porque eso es lo que dice aquí en versículo, cuán bienaventurado es el hombre, ¿no? Note que la descripción del bienaventurado hay una serie de aspectos negativos.
Este hombre no anda en qué. El hombre no anda en el consejo de los impíos, no se interpone en el camino de los pecadores y no se sienta en la silla de los escarnecedores. Se necesita, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Se necesita más entrega, más energía para caminar, para caminar que para estar de pie. Y sentarse implica consentimiento y acuerdo con los que se burlan de Dios. Es la razón porque muchas veces con la gente que me rodea y comiencen con sus burlas de Dios, yo no voy a participar en eso, pero también yo no voy a participar en su presencia. Miren, note bien, cuán aventurado, versículo 1, es el hombre que no anda, mira la serie de los aspectos negativos, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Note bien lo que está haciendo. Esto es importante verlo aquí. Note bien, esto es importante. El hombre no anda en el consejo de los impíos y no se interpone en el camino de los pecadores. No se siente en la silla de los escarnecedores. Se necesita, y repito, se necesita más entrega, se necesita más energía para caminar, para estar de pie. Y sentarse implica consentimiento y acuerdo con los que se burlan de Dios. Ahora, después de los negativos, se destacan las cualidades positivas de la persona piadosa. Su deleite está que en la ley del Señor. Eso es lo que dice, miren lo que dice. Miren lo que dice aquí en versículo 2, sino que en la ley del Señor su deleite. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Mira bien, el deleite implica estudio. Implica placer, implica pensamiento. Meditar significa reflexionar. Por lo tanto, para deleitarse y meditar en la ley de Dios, primero hay que tenerla presente. Como anima el estudio bíblico de... Mira, será como un árbol plantado junto a ríos de aguas. Es lo que dice el versículo 3, ¿no? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera, ¿no? Describe que alguien cuyas raíces son profundas y siempre refrescadas por el agua del Espíritu Santo de Dios. El agua se usa a menudo ¿para qué? Para representar al Espíritu Santo en las Escrituras. Te lo vamos a ver. Abre su Biblia en Juan capítulo 7. Quiero que lo vea. Y en Juan capítulo 7, quiero que vea conmigo, en Juan capítulo 7, mira lo que dice aquí. Y dice en versículos 37, 38 y 39. Y esta es la gran invitación. Escuche bien el uso de este concepto de agua. En versículo 37, Juan capítulo 7 dice, en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan, capítulo 7, versículos 37, 38 y 39. Ahora, el hombre bendito, plantado junto a ¿qué? A ríos de agua viva, también dará fruto que glorificarán a Dios. Note bien. En el Evangelio, en Gálatas capítulo 5, mira lo que dice. Abre su Biblia. En Gálatas capítulo 5, mira lo que dice versículos 22 y 23. Usa la palabra fruto. ¿Para qué? Para describir la obra externa del Espíritu Santo. Mira que dice, y es una palabra singular, fruto. Dice aquí en versículo 22, dice, pero el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, ¿no? Mira, ahora, regrese conmigo a Salmo capítulo 1, versículo 3.
Y en Salmo 1:3 dice, será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Yo creo que tú ves aquí que el versículo 3 termina con la frase, todo lo que hace prospera. Esto no necesita ser considerado en un sentido comercial, o un sentido equiparando el éxito en el mundo con el prosperar bíblico. El nivel de la prosperidad del mundo es muy diferente del nivel de prosperidad de Dios. Una definición mundana de éxito podría medir que las cosas, el estatus, los bienes materiales, ¿no? Pero ese no es el sentido bíblico. Mire bien, la parábola de Jesús, ¿te recuerdan? Del granero rico en San Lucas capítulo 12, ¿te recuerda eso? Termina con una advertencia de no ser rico en qué, de no ser rico en las cosas, sino ser rico para con Dios. Jesús también asombró a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 23, cuando él dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Te recuerdas eso? Ahora, en Marcos capítulo 10, versículo 23, ahora note, el versículo completo dice, Jesús mirando en derredor dijo, a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas para entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿dónde es que tú y yo pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? Estamos corriendo detrás de que estamos buscando ¿qué? La plata, la mula, el dinero. Vivimos para el dinero. Eso es lo que pasa aquí. ¿Dónde está la mayor parte de la gente? Mira, yo tengo que tratar con gente todo el tiempo. Y ellos están sin trabajo. Señor mío, necesito trabajo. Señor mío, necesito trabajo. Señor mío, necesito trabajo. Dios escucha sus oraciones, abre las puertas y ahora tienen trabajo. Y ahora están corriendo detrás de qué? Están corriendo detrás del billete. Detrás del billete, del bendito billete. Están corriendo detrás de él. Y toda su energía, su entrega, todo es en un gran esfuerzo detrás del billete a través del trabajo. Y luego, ya no hay tiempo para servirle al Señor. No hay tiempo para asistir a los cultos de la iglesia. Porque mi trabajo. Y lo que hacen, están acusando a Dios. ¿Ves? Le están echando la culpa a Dios. Escuche bien. Le están echando la culpa a Dios. Que porque Él le dio el trabajo, ellos no lo pueden servir a Él. Este es el juego que la gente tiene. No tiene vergüenza. No tienen ninguna vergüenza. Pero estas son la misma gente que se presentan delante de Dios orando. Mira. Él dijo que es difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. La prosperidad en la economía de Dios a menudo es pasada por alto por el mundo. El más grande en el reino de Dios es el más pequeño. Dice en San Lucas capítulo 9, versículo 48. En San Lucas capítulo 9, versículo 48 dice, y él le dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Por qué? Porque él es más pequeño, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. Ahora, vamos a rezar a Salmo capítulo 1. Ahora él hace el contraste con el hombre impío. El hombre impío. Ahora, dice en Salmo capítulo 1, versículo 4, dice, no así los impíos. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. No así los impíos. Los impíos no son así. Toda persona que no profesa ser siervo de Dios no siempre es un ofensor de todas las obligaciones morales. ¿Me escucharon? No todas las personas toda persona que no profesa
ser siervo de Dios no siempre es un ofensor o son ofensores de todas las obligaciones morales. No son. A menudo tienen altos estándares morales, mucha gente, y son muy respetados. Pero este no es el estándar final. Las pruebas de Dios llegan hasta dónde? Hasta las raíces mismas del carácter y los motivos, y la norma es la lealtad a Dios. Ahora la prueba es, ¿siervo de Dios o no? ¿Siervo de Dios o no? Esto nos prepara para el agudo contraste de este salmo. ¿Piadoso o impío? Los impíos no son así, según este versículo, Salmo capítulo 1, versículo 4. El salmista no se detiene en los detalles de la impiedad, se limita a indicar la fuente de su vida, nada más. En este salmo tenemos las fuentes del carácter moral. Esto es lo que tenemos aquí. Mire bien. Toda verdadera fecundidad del carácter se encuentra únicamente en el jardín de Dios, en ser plantados por la mano de Dios y por los ríos de Dios. Toda esterilidad, inutilidad y también inutilidad resultan de no estar allí. Una persona puede ser respetada y religiosa y sin embargo ser impía, independientemente de la propia justicia o de su posición ante los demás. Es a los ojos de Dios que uno se caracteriza como piadoso o como impío. Yo creo que tú sepas que los impíos están destituidos del requisito de Dios. Ahí está el problema. Y tú y yo tenemos muchos impíos, como amigos, vecinos y aún miembros de la familia en nuestra propia casa. Así no es. La Biblia dice que ser como la paja que no tiene ningún valor nutricional. No tiene ningún valor nutricional, nada la paja. La paja no tiene poder para reproducirse y es ahuyentada por el viento. El carácter ante Dios se destaca en su desnuda veracidad. El consejo de los impíos no permanecerá. El que anda en él es echado fuera de la casa como la paja. Elegimos personalmente el carácter. Elegimos personalmente el carácter. La elección es nuestra. Es nuestra. Elegimos lo que somos. Por favor, sea por lo menos honesto. El juicio no hace el carácter, sino que lo declara. Culpar a otros por lo que hacemos es remontar el diálogo con Eva y Satanás. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Y la mujer dijo, es la serpiente que usted hizo. Todo el mundo le echó la culpa a Dios y no aceptaron su propia responsabilidad. Así andamos igual hoy día. Debemos, con todo respeto, debemos asumir la responsabilidad personal de nuestra conducta y carácter. El carácter debe ser guardado con cuidado y amor. Un individuo, una persona vive para Dios o no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Salmo 1:6, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Ahora, lo que yo quiero que tú hagas, que te encuentres en un procedimiento de estudio. Lea la referencia de las Escrituras antes de responder a las preguntas. A menos que se indique a lo contrario, use la Biblia solo para responder preguntas. Algunas preguntas pueden ser más difíciles que otras, pero trata de responder tantas como puedas. Ore por la sabiduría y el entendimiento de Dios mientras estudia y no se desanime si algunas respuestas no son obvias al principio. Por ejemplo, con la primera pregunta, ¿no? La persona bendita
no hace tres cosas. ¿Cuáles son las cosas que no hace? ¿Mm? Dos, ¿cómo se expone usted al consejo inicuo, impío, mundano, al camino de los pecadores o al asiento de los escarnecedores? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las influencias pecaminosas? Más bien, ¿sabe qué? Tú debes leer Santiago capítulo 4, versículo 7, Proverbios capítulo 4, versículo 20 hasta 27, porque según versículo 2, en Salmo capítulo 1, ¿qué es lo que trae deleite? ¿Qué es? ¿Qué medidas puede usted tomar para asegurarse de tener este deleite? Te animo, lee Salmo 119, versículo 16, Salmo 119, versículo 33 hasta versículo 35. ¿Qué significa meditar? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es tu plan personal de meditación en la palabra del Señor? Si no tienes uno, desarrolla uno para mejorar tu estudio en la palabra del Señor, que va a fortalecer y transformar tu vida de oración. De las frases poéticas que describen a una persona inmersa en la palabra de Dios. Por ejemplo, te voy a ayudar. Lee Jeremías capítulo 17. Lee Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 para obtener más información. Te quiero ayudar a crecer. Tras similitudes entre un árbol fructífero y una persona piadosa. Dice, ¿cómo? Bueno, utilice Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Utilice eso en su respuesta. En contraste con la persona piadosa, ¿qué palabras poéticas describen al impío? Una vez más, regrese a Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Trazar similitudes entre la paja y una persona sin Dios. Trazar. Mira, aquí hay dos caminos posibles en la vida: la obediencia o la desobediencia a Dios. ¿Cuál es el resultado final de cada camino? Tómase el tiempo de responder esa pregunta. Lee Proverbios capítulo 14, versículo 12. Lee Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20 y úselo en tu respuesta. Hasta la próxima, nos vemos. Pero no se olvide que los santos del Espíritu del Antiguo Testamento nos recuerdan que necesitamos saber muy poco sobre la oración para orar. No hablaron mucho sobre la metodología y la técnica de la oración, simplemente oraron. Simplemente se comunicaban con quien, con su Padre Celestial en quien confiaban y reverenciaban. Aquí está la única diferencia. La diferencia era que ellos conocían la palabra de Dios y no como nosotros hoy en